Hola, bienvenido al aula virtual de efectividad personal con el tema número 6 que vamos a desarrollar en el día de hoy, que nos trata sobre el contexto. Vamos a desarrollar cuáles son las definiciones que tenemos sobre el contexto, sus características y sus tipos. Vamos a compartir la pantalla para desarrollar el tema del día de hoy. Ok. En la clase del día de hoy vamos a desarrollar el tema 6, que nos habla sobre el contexto, sus definiciones, características y tipos. Vamos entonces a empezar con la actividad del día de hoy, definiendo qué es el concepto, el contexto. Vamos a definir qué es el contexto. El contexto es un conjunto de circunstancias que nos rodean en una situación determinada, en el cual no se puede comprender correctamente. También podemos decir que el contexto es una situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Se puede definir también que es un conjunto de circunstancias, tanto materiales como abstractas, creadas y originadas de acuerdo a un hecho o una situación en el cual se puede comprobar a través de testimonios escritos, hablados por gráficos o documentos. En ellos pueden ser tanto antiguos y se pueden realizar a través de la radio, la televisión, el internet y o cualquier medio audiovisual que existe en la actualidad, para lo cual aplican en un contexto determinado a través de la comunicación y que pueden ser transmitidos sin distorsionar alguno de esos sentidos. También podemos decir que es un conjunto de factores y circunstancias que van enmarcados en un hecho o en una acción. Vamos entonces ahora a proceder a ver cuáles son los tipos de contexto que existen. Tenemos dos tipos. Están los contextos que de forma material y tenemos los contextos de forma simbólica. Acuérdense que cada uno de estos contextos son importantes para el desarrollo de la comunicación que existe entre las personas. Entonces, en este ejemplo tenemos que los materiales son los que son de aspectos tangibles y el simbólico son aquellos que son de aspectos intangibles. Puede ser unos internos y otros externos. Dentro de estos caracteres que tiene el contexto, podemos ver que el contexto se da también en la comunicación. ¿Y cómo se da este procedimiento en la comunicación? Bueno, que se produce a través de una situación en el cual se maneja a través de una comunicación en el cual podemos conocer a través de ese contexto una forma de comunicación con otra persona y cómo le llega a esa persona. Tenemos también el contexto político, que es aquel que se describe en el orden político y en las tensiones del poder. También tenemos el contexto económico, que da cuenta de las circunstancias económicas y de las implicaciones que tienen ellas. Tenemos el contexto social, que es el que describe el tipo de sociedad y la dinámica que existe entre los actores sociales. Tenemos el contexto cultural, el cual se refiere al conjunto de símbolos y valores estéticos, ideológicos y tradiciones y costumbres que existen en una comunidad o en una zona de respeto. Tenemos el contexto artístico, que es el que considera el conjunto de referencias estéticas, estilos, obras, tendencias que influyen en la producción de una. Tenemos también el contexto histórico, que son aquellas circunstancias históricas que nos rodean a través de un hecho que sucedió en el pasado o puede haber sucedido en el actual, los cuales influyen o mantienen una influencia hacia la comunidad. Y ellas determinan que a través de su desarrollo, esta característica puede ser en el aspecto política, social, económico, cultural o de cualquier otro tipo. Lo que es el contexto tiene una característica y esa característica la podemos
a través de factores, tanto físicos como no físicos. En ella se le da un sentido al entorno comunicacional, tanto a través de la geografía o de la historia, o a través de un grupo social en el cual el idioma o el código de cada interlocutor o el ruido o los factores que dificultan realizar una transmisión de mensaje. Por eso es que es importante que el contexto llegue de una forma adecuada. Cuando no llega de una forma adecuada, se distorsionan cada una de esas comunicaciones que nosotros le vamos a dar a entender a esas personas. Ok, entonces aquí tenemos una serie de ejemplos sobre el contexto en el cual nosotros nos ayudan estos ejemplos a comprender mejor cuáles son esas características del contexto y por qué esa definición. Aquí tenemos el primero a través de una interpretación de una serie de accionarios que suceden en los hechos tradicionales de nuestra vida. Tenemos pues, si tu prima está enojada contigo, ¿por qué llamarla tu peor enemiga? Recuérdale que el contexto de estos comentarios fue el día opuesto. Tenemos a través de un ejemplo de nivel, digamos, del contexto socioeconómico, lo podemos referir a las escuelas, a los liceos, a las universidades, donde se estudia y se trabaja. En el contexto está ubicado en las comunidades de niveles socioeconómicos bajos y medios. Muchas veces en este nivel, pues, se hacen críticas tanto positivas como negativas, pero se le da más valor a las frases o a los aspectos negativos, porque muchas veces, cónchale, caramba, el profesor no nos vino a dar clase. Eso es un contexto en el cual muchas veces se malinterpreta. Hay algunos factores en el cuales están inmiscuidos dentro de ese nivel que podemos hablar, cuando nos inmiscuimos dentro de las escuelas, los liceos y las universidades. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con cada una de las interpretaciones que se le dan a los contextos. Continuando, tenemos el contexto sociocultural, que es aquel que se encuentra entre los estudiantes con problemas de alcoholismo, sustancias prohibidas, el narcomenudeo, los robos, los pandillerismos, la inseguridad. En este contexto sociocultural se da mucho aquí en la prensa, en el cual muchas veces la prensa amarillista, un hecho tangible, pequeño, pues lo eleva a un nivel tal en que la gente se siente un poco cohibida de ese accionar tan negativo que existe en el contexto sociocultural. También podemos decir que la actividad económica de una comunidad establece la comodidad y la posibilidad para que los padres que trabajan cerca de ese domicilio puedan tener una seguridad, una estabilidad económica, tener tiempo para inmiscuirse dentro de la educación de sus hijos. Tenemos la migración también como un ejemplo muy importante dentro de los contextos. ¿Por qué la migración? Porque ella emite un concepto que implica ciertos aspectos que son a través de la ausencia de los padres y la desintegración de la familia. Actualmente, ese contexto se da con la salida del país de muchas personas a través de ese contexto socioeconómico que existe actualmente en Venezuela. Tenemos también, cuando hablamos dentro de ese contexto, podemos hablar sobre la infraestructura y el equipamiento de algunos elementos tan importantes dentro de ese contexto. En ello podemos mencionar como ejemplo a los docentes, los cuales se considera que pueden tener algunos problemas de tanto de insuficiencia que sean pertinentes a un mobiliario descuidado, viejo y a falta de espacio. Por lo menos en nuestras universidades se determina este contexto, el contexto de la infraestructura. Tenemos infraestructuras que son muy incómodas, tanto para el desarrollo de las clases como para el acomodo de cada uno de los estudiantes que existen dentro de esa universidad. Falta de equipamiento como transporte, mantenimiento, falta de mantenimiento a los laboratorios, no hay computadoras adecuadas, actualizadas. Todo esto influye dentro del aspecto del contexto, pero cuando hablamos sobre la infraestructura y los equipamientos. También tenemos como principal cuáles son esas características principales sobre este contexto. Podemos entender que el contexto es una comunicación, es una acción
que es importante entre todos nosotros los seres humanos, ya que a través de él se puede enviar o transmitir un mensaje determinado a un receptor, quien será quien reciba ese mensaje. Si yo emito un mensaje positivo, ese mensaje va a llegar a las personas de una manera positiva. Ahora, si yo emito un mensaje con exageración, que es mentira, que no tiene relación con los hechos establecidos, automáticamente se va a hacer un mensaje que le va a llegar a ese receptor de una manera negativa. Dentro de la segunda característica importante que podemos tomar sobre el contexto, pues podemos señalar que la comunicación por medio de la transmisión cuenta con diversos elementos que son importantes para que ese mensaje llegue adecuadamente a esas personas. Como tales son el emisor, que en este momento se trataría de la persona que va a enviar el mensaje. Tenemos el receptor, que se trata de la persona que recibe ese mensaje. Y tenemos también como elemento importante el mensaje, sobre qué se trata la información que se desea hacer llegar a la persona que va a hacer la función como receptor de ese mensaje. Tenemos también la referencia, que es la esencia principal digámoslo así, del mensaje. ¿De a dónde está saliendo esa información? ¿Qué referencia tengo yo sobre esa información que está saliendo? Y por supuesto tenemos el canal, por donde se hace la referencia, a través del cual se transmite o se envía ese mensaje. Tenemos los códigos, que hace referencia a los signos, a los símbolos que se emplean para poder transmitir adecuadamente ese mensaje. Y por supuesto tenemos el contexto, que él trata sobre las circunstancias o medios a los cuales se maneja esa comunicación y cómo se debe de manejar y cómo se debe ayudar a la hora de transmitir ese mensaje. Bueno, muchachos, hasta aquí nos complementa el objetivo que estamos desarrollando en el día de hoy, que es el contexto. Es importante que ustedes entiendan que el contexto es aquel mensaje que nosotros les vamos a dar a ciertas comunidades o a ciertas personas y de qué manera nosotros vamos a enviar ese mensaje que pueda ser netamente positivo y que le pueda llegar de una manera adecuada a las personas. Hoy en día, pues existen muchas deficiencias y muchas veces los mensajes de ese contexto llegan de una manera negativa y muchas veces se distorsionan a través del camino y de la forma como ese mensaje se les va a transmitir a ciertas personas. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado el tema de hoy, que fue el tema número 6, que nos habló sobre el contexto, sus características, sus tipos y, y algunos ejemplos que estamos viendo sobre el contexto. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.